Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del teorema de sándwich en los límites. Vamos a ver qué nos dice este teorema del sándwich. Bueno, primero vamos a suponer que tenemos tres funciones, f de x, g de x y h de x. Ahora, a estas funciones vamos a darles un orden, es decir, vamos a poner que, por ejemplo, f de x es menor o igual a g de x y esta misma es menor o igual a h de x. Pero ¿a qué nos referimos con este orden? Porque, por ejemplo, podemos decir que una función es igual a otra y creo que ya es un poco obvio, ¿no? Pero que sea menor o mayor simplemente implica que la imagen de nuestra función en un punto determinado pues sea mayor o menor que otro. Vamos a verlo gráficamente. Vamos a tener nuestro plano cartesiano, un punto arbitrario A, es decir, un punto que simplemente se me ocurrió ponerlo ahí. No tiene nada de especial ese. Ahora voy a ponerle una gráfica a mi función h de x. Esta línea naranja también es una línea arbitraria, es decir, no tengo ningún criterio para ponerla. Simplemente puse la primera línea curva que me salió. Ahora tenemos la gráfica de g de x, también una línea arbitraria, y la gráfica de f de x, esta gráfica roja también arbitraria. Bueno, para este teorema vamos a fijarnos en un intervalo abierto que vaya desde a menos delta, es decir, desde más o menos por aquí. Simplemente le pongo este número para generalizar, es decir, no poner un número en específico. Y que vaya desde este número hasta a más delta, es decir, este punto de acá. Bueno, en este intervalo nos vamos a fijar que, por ejemplo, f de x, nuestra función f de x queda más hasta abajo, nuestra función g de x queda en medio, esta línea verde, y nuestra función h de x queda hasta arriba. Eso es lo que nos quiere decir que sean mayores o menores que otras. También puede ser el caso que sean iguales, aquí lo dice menor o igual, menor o igual. Entonces, gráficamente, que una función sea menor que otra es que la imagen de esta función en un punto dado esté más abajo. Ahora, si esto pasa, entonces va a haber una consecuencia. Vamos a ver, esta consecuencia nos dice que si tenemos que el límite de f de x es igual al límite de h de x cuando x tiende al punto A, y esto nos da un resultado L, es decir, a estos dos extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, les aplicamos este límite cuando x tiende a A. Si nos da un mismo número, entonces va a pasar algo muy curioso. Entonces, el límite cuando x tiende a de nuestra función que está en medio va a ser también ese mismo número real, es decir, ese número L. Ustedes podrán decir que cuando estas tres funciones son iguales, pues es obvio esto, ¿no? Pero cuando son menores o mayores entre sí mismas es cuando viene la importancia de este teorema. Entonces fíjense que en ambos casos, ya sea que sean menores o iguales, va a cumplirse esta conclusión de nuestro teorema. Entonces, si tenemos tres funciones con este orden, simplemente aplicamos un límite que nos hayan pedido, por ejemplo, cuando x tiende a algún número real, les aplicamos ese límite a estos dos extremos. Si ese límite nos da un mismo número, es decir, si los límites son iguales, entonces podemos concluir que el límite de la función que está en medio también nos va a dar el mismo número. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de esto. Tenemos estas tres funciones. Aquí puse directamente reglas de correspondencia en los extremos, pero fíjense que en medio lo expreso simplemente en la notación de función que conocemos, es decir, una función u de x. Yo les voy a pedir que calculen el límite cuando x tiende a 0 de esta función u de x. Vamos a pensarlo un poco y nos vamos a dar cuenta que no está muy obvio, no está muy sencillo, ¿no? Porque ni siquiera tenemos una regla de correspondencia para ver cómo se comporta nuestra función. Entonces quizás nuestra primera idea sea tirar aquí nuestra toalla y decir no puedo resolverlo, pero teniendo este orden sí podemos resolverlo. Vamos a sacar el límite de esta función cuando x tiende a 0, que es lo que nos pide este límite. Vamos a hacerlo. Límite de 1 menos x cuadrada sobre 2, y les pido una disculpa porque me acabo de dar cuenta que aquí puse 4 en lugar de 2, pero realmente es 2, pero no importa. Entonces, este límite, ¿cómo hacemos el proceso de límite? Simplemente sustituyendo esta x por el número al que tiende x. Recordemos que es muy parecido a evaluar una función en un punto, pero no es lo mismo, simplemente nos da un resultado igual. Entonces tendremos 1 menos 0 al cuadrado entre 2. 0 al cuadrado es 0 y 0 entre cualquier número es 0. Entonces nos vamos a quedar con 1 menos 0. 1 menos 0 nos da 1. Vamos a simplificar esto y vamos a quedar con que este límite nos da 1. Ahora vamos a calcular el límite de esta otra función, es decir, el extremo derecho o la función más grande. Bueno, el límite cuando x tiende a 0 de esta función, es decir, de 1 más x cuadrada sobre 2, simplemente sustituimos la x por el 0. 0 al cuadrado es 0, entre 2 es 0
al final este límite nos va a dar 1. 1 más 0 es 1. Vamos a simplificarlo también y vamos a quedar con que este límite nos da 1. Ahora vamos a observar que esta función, al aplicarle este límite, nos da 1. Y esta otra función, al aplicarle este límite, también nos da 1. Quiere decir que los límites de ambos extremos son iguales. Entonces podemos ponerlo de esta forma. El límite de este extremo es lo mismo que el límite de este extremo. Y todo esto nos da 1. Es decir, calcular esos límites nos da 1. Bueno, aquí se cumplía una de las condiciones del teorema. Si los límites en ese punto de estas dos funciones extremas nos daban lo mismo, entonces la función de en medio también nos iba a dar lo mismo. Entonces podemos concluir, sin conocer la regla de correspondencia de u de x, que su límite cuando x tiende a 0 nos va a dar 1. Piense que aquí ni siquiera tuvimos que saber cuál es la regla de correspondencia de esta función. Simplemente usamos el teorema. Aquí está un poco desordenado, pero lo ideal es que ustedes tienen ejercicios, pues lo vayan haciendo más en orden y justificando paso a paso. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Fue así, por favor denle like y suscríbanse y nos vemos en un siguiente video.